decía, para a Diputación, para o Concello, ter estes foros, ter un sitio donde debatir de feminismo que creo que o temos que espallar todas e todos polo mundo adiante, sobre todo vendo o que estamos vendo. Decía que era un placer estar co Foro Feminista Maruja Mayo, con Towanda Rebels e con todos e todas vos, porque creo que debemos ser quen de transmitir a mensaxe que compartimos con elas, que somos feministas como forma de ser, de entender e como forma de transformación. Tan importante é o feminismo para loitar contra estas políticas e contra esta actitude que ten a sociedade patriarcal para acabar con esas malas interpretacións ou mala linguaxe que moitas veces utilizamos, e creo que elas tamén defenden, que expresar axeitadamente, chamar as cousas polo seu nombre, moitas veces nos fai máis fácil a vida. Polo tanto, eu creo que temos que empezar a falar e non deixarnos levar por ese lenguaxe patriarcal e machista. E digo simplemente poñendo uns exemplos. Cando falamos de xestación subrogada, queremos decir xestación subrogada cando falamos do PIN parental, agora que está tan de moda, ou falamos de censura educativa. Cando falamos de traballos sexuais, falamos de traballos sexuais realmente, ou falamos de prostitutas, prostitución e puteros. Polo tanto, eu creo que debemos chamar as cousas polo seu nome, e hoxe temos con nós a Towanda Rebels, a Teresa e a Xúa, que nos van poñer esa pizquiña de feminismo para seguir crecendo e para seguir evolucionando nas nosas ideas feministas, que é o que queremos que Lugo seña. Un Lugo feminista, un Lugo de mulleres con forza e de todos aqueles homes que se queiran unir á loita feminista, que non é máis que buscar os mesmos dereitos que teñen tamén os homes. Deixo vos sin máis para a presentación coa compañeira do Foro Feminista para que vos presente as novas ponentes de hoxe. Muchísimas gracias por encher este auditorio e espero vervos moi pronto, creo que xa en febreiro temos o siguiente. Por lo tanto, a continuación a presentación. Moitas gracias. Boa tarde. Eu son Fátima Pérez e son do Foro Feminista Maruja Mayo, e hoxe temos o placer de inaugurar os Faladoiros 2020, que agora está tamén tan de moda, non? Ainda que non reconocido. Ainda que non reconocido. Pois de presentarles a Teresa Lozano, jornalista, e a Xúa Méndez, humanista, ambas actrices, que antes sempre os entrevistamos os rapaces do Grupo Augusti, contaban a súa trayectoria, non? A trayectoria foi de decidir que falaban moito de feminismo entre elas, son amigas desde hai moito tempo, e que decidiron utilizar as redes con móvil e utilizar YouTube. E así naceu o seu canal de YouTube. E, non sei, en castellano un pouco parece. No, entendemos bien, ¿eh? Vale, Sí. Entonces, son moi coñecidas nas redes porque falan directo á cámara co seu móvil, por exemplo, con seu hola putero, dirixíndose justamente o putero, non a mulleres prostituídas, ou o seu hashtag yo si te creo. Con eses exemplos, as actuacións nas canles foron moi coñecidas, reconhecidas, e tamén, o mellor, os feites tamén empezaron a actuar, non? Entonces, elas son unhas influencers bárbaras, as actuacións son directas, son moi directas. E, como son directas tamén, por exemplo, neste libro, el Hola Guerrera. En Hola Guerrera, vou explicando un pouco de Guerrera, que a veces toman a loita e toman así como a guerra, non? Elas falan de barras de palabras ou de argumentos, pancartas cheas de argumentos, e disto se trata. Entón, pues, por exemplo, aquí, como les contaba a rapazas antes, como desgranan en cada un dos capítulos os temas máis candentes do feminismo hoxe. Creo que non deixa nada, unha linguaxe super directa, falando delas, das súas vivencias persoais, que tamén é
de recoñecer, non? Porque tamén, como se dicía no feminismo dos 60, o persoal tamén é político. Entón, neste libro, pues, falan de mulleres silenciadas, de mulleres líderes, de prostitución, da brecha salarial e de mil temas. E cada un dos capítulos finaliza con unha especie de canto reivindicativo Alegato. De alegato, efectivamente. De alegato, describindo un pouco todo iso. Entón, bueno, pues, aconsellevos moito a súa lectura. E o nome de Towanda Reves, o de Towanda ven dunha mítica peli que todas os fenómenos a constitución reales, que se titula Tomates Verdes Fritos. Nesa película, a personaxe fundamental, Izzy, é unha muller que enlaza dos espacios temporais e Towanda é o seu berro de rebeldía que vai pasando a outro personaxe. Cando eu vi a película, eu me quedei que estas son máis novas caminos, querían ser Izzy. Eu sou un pouco máis Evelyn, porque ela vai no seu coche e empoderada ela no seu aparcadoiro e entonces deciden empotrar o coche contra outro porque yo puedo, porque yo lo valgo e porque además no paga o seguro. E o de Rebels, bueno, pues indica a rebeldía, no como decía Janet, soy rebelde porque no me hizo así, que Bueno, el patriarcado me hizo así. Sino porque la mitad del mundo somos nosotras. Así que nosotras queremos esa mitad que nos pertenece. Queremos la igualdad y somos rebeldes ante, y ellas lo son, ante ese mundo desigual. Y si estudias formación femenino, pues son eres más rebelde. Y si tu infancia transcurrió en la dictadura, pues a lo mejor lo eres más. Y es verdad que la desigualdad y la injusticia, pues a lo mejor no, sino que se llama da igual. E o mellor, que quero dicir que o mellor a desigualdade e a injusticia recibiríamola desde nenas ou desde sempre. Pero non quero dicir que sempre sexamos o que xa éramos feministas no inicio. Porque para ser feminista, e con isto xa vou rematar, quería citar a miña Pilar Aguilar. El feminismo es más, es la transformación de la rebeldía en teoría, en análisis político y filosófico, alternativa global a lo que nos rodea y un movimiento que actúa, como estas mujeres que van aquí a actuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fátima. Muchísimas gracias por la presentación maravillosa de las dos. No podemos hacer la conferencia en gallego, venimos muy a menudo, pero todavía no entendemos. Si luego después en el tiempo del debate que vamos a abrir alguien quiere preguntar sin ningún problema, entendemos perfectamente, o creemos que entendemos perfectamente gallego. Vamos a ir, como tenemos poquito tiempo y aquí hay mucho tema que tratar y temas muy interesantes, vamos a ir un poco rápidas, pues contando un poco más sobre nosotras, porque ya las compañeras nos han presentado muy bien. Simplemente sí que nos gusta siempre comenzar diciendo, porque en realidad es muy importante que tengamos en cuenta esto, que nosotras cuando comenzamos solo desde la necesidad de tomar la palabra y de hablar y de lanzar un discurso desde una perspectiva que no encontrábamos en los medios. Y nuestras armas son las mismas que tenéis todas y todos ahí. Teníamos el espacio virtual, teníamos los medios tecnológicos, teníamos las plataformas donde dejar nuestros contenidos, teníamos el medio audiovisual, no sabíamos editar, no teníamos ni idea cómo funcionaban las cosas, pero no podíamos dejarnos vencer porque también hay un relato constante de que la tecnología, los medios, etcétera, no es el espacio de las mujeres. ¡Ah, casualidades! Bueno, luego vamos a ir hablando sobre todos estos relatos, todos estos lugares comunes, estos roles, estos estereotipos que al final lo que hacen es un poco arrinconar, un poco y mucho, arrinconarnos a las mujeres y quitarnos la palabra y el espacio. Entonces, nosotras dijimos, quizá también porque éramos dos, quizá también porque siendo dos, cuando la una no tenía la fuerza la tenía la otra,
y es mucho más fácil enfrentarse al mundo desde el grupo, desde lo colectivo. Y también creíamos que dos mujeres alzando la voz juntas también rompían otro relato perverso, que era el de que las mujeres no podemos trabajar juntas, que no hay peor enemigo para una mujer que otra mujer, que la competición, que si la envidia, que si no sé qué. Bueno, llevamos 2 años, muchos más de amistad, y de momento no ha habido no sé, daños colaterales ni nada. Creo que lo personal, como decían las compañeras, es político, y nosotras decidimos hacer también este feminismo a cara descubierta con nuestros nombres y apellidos y a ver qué pasaba. Y sobre lo que pasaba, y si habría violencia simplemente por el hecho de alzar la voz, pues era trabajo de todos como sociedad plantearnos por qué las mujeres, cuando alzamos la voz y tomamos el espacio, recibimos o tenemos que recibir como si fuera un precio a pagar olas de violencia sexual, de cuestionamiento, de censura, de opinar sobre nuestros cuerpos, etc. Bueno, ahí lo dejábamos y ahí lo lanzamos para que lo repensemos entre todos. Perdón, que me salta una cosa muy importante antes de pasar a lo otro. Lo que sí que nosotras, la verdad, es que desde el principio teníamos muy claro que queríamos lanzar un discurso, pero ya habíamos intuido que el discurso molestaba. Y de hecho creo que si el discurso no molesta, hay que plantearse si lo que estamos diciendo realmente ataca al patriarcado o lo está reafirmando o consolidando. Cuando digo esto, lo digo porque cambiar la perspectiva, dejar de cuestionar a las mujeres y empezar a cuestionar a los victimarios, empezar a señalarlos, empezar a nombrarlos, empezar a decirles: hola putero, te veo, sé lo que haces, es ser molestas. Si no molesta tu discurso, pues plantéate que a lo mejor no es lo suficiente, potente, o no está haciendo daño de verdad. Y para nosotras era muy importante desestabilizar lo de toda la vida, lo que nos habían contado que era el relato único y que las cosas son así porque sí. Y bueno, buenas tardes. Solo decir que estoy encantada de estar aquí en Galicia otra vez, que ya es como nuestra segunda casa. Parte de este relato es una mentira muy grande que nos han contado a todas las mujeres, que nos la contaron a nosotras también. Quizás os sintáis identificadas, muchas de las mujeres que estáis aquí os sintáis identificadas con lo que voy a contar a continuación. A nosotras nos dijeron, desde que éramos pequeñas, no nos lo dijeron de manera activa, a veces sí, pero más de una manera indirecta, no tanto de una manera directa, sino de una manera indirecta, que las mujeres ya habíamos conseguido la igualdad. Es decir, que nosotras como mujeres, pues que hayamos nacido en la democracia, que hayamos nacido en un país que ya supuestamente era libre, un país pues casi feminista, ¿no? Pero ya sin tener que utilizar la palabra feminista, ¿no? Porque eso ya estaba de moda, eso ya estaba pasado de moda, ya no necesitábamos el feminismo. Nos colaron la mentira de la igualdad y siempre empezamos las charlas hablando sobre esto, porque esto es muy importante, es una manera de despolitizarnos, es una manera de decirnos: chicas, ya no tenéis por lo que luchar, habéis conseguido la igualdad. Claro, si te dicen que ya has conseguido la igualdad, lo que ocurre es lo siguiente, que todas las cosas que te empiezan a pasar, todas las violencias que empiezas a sufrir, no sabes ponerle nombre, no sabes decir: oye, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué me he sentido así? ¿Será que he elegido mal? Claro, porque he caído en esta relación... Porque he tenido mala suerte. Tóxica, que se llaman, ¿no? Las relaciones tóxicas. ¿Por qué siento miedo al volver a casa? ¿Por qué asesinan a las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay un montón de porqués y hay un montón de preguntas que no tienen respuesta. ¿Y por qué no tienen respuesta? Porque a esta mentira se une un robo, que es el robo de las referentes, y nos referimos sobre todo al robo del feminismo, ¿no? También hablaremos de las referentes en general, pero al robo principal, que es el robo del feminismo, ¿no? Como teoría social, política. Nosotras no conocíamos el feminismo y nosotras somos privilegiadas, y voy a explicar por qué somos privilegiadas. Porque nosotras hemos podido acceder a una educación, hemos podido acceder incluso a estudios universitarios y, sin embargo, no habíamos estudiado nunca el feminismo como movimiento social y político. Cuando estudiamos historia, no conocimos las olas del feminismo, no conocimos a ninguna referente feminista. Esto es político, esto es una decisión política que está determinada, está muy bien decidida precisamente
para que no luchemos, para que no sepamos por qué luchar y sobre todo para que no sepamos que antes de nosotras ha habido otras mujeres, nuestra genealogía, que ya han estado luchando por todos estos derechos. Por lo tanto, el camino se hace mucho más arduo, porque si tú piensas que ese camino no ha sido transitado nunca y piensas que tú eres la primera, madre mía, pues imaginaos, ¿no? Esto es la base de todo. Y nos pasó a nosotras, pero creo que muchas de vosotras, y lo veo pues en vuestras caras, ¿no?, que todas as sentís, pues os ha pasado y nos sigue pasando a día de hoy. Nosotras nos sorprendemos cuando vamos a los institutos a dar charlas, aquí en Galicia hemos estado en muchos, todavía nos sorprende que no sepan pues, quiénes fueron las sufragistas, que no sepan quién fue Mary Wollstonecraft, que no sepan quién es Amelia Valcárcel, que no sepan absolutamente nada nuestras jóvenes, ¿no? Insisto, en un país en el que nos dicen que ya hemos conseguido la igualdad, etc. El relato sigue siendo un relato incompleto, un relato a medias. Y es muy importante que las mujeres recuperemos nuestra genealogía, nuestras referentes. A día de hoy, bueno, nosotras siempre ponemos esta foto porque nos parece característica, muy significativa, perdón, de lo que es la cuarta ola, aunque no son precisamente dos mujeres conocidas por su activismo feminista, pero precisamente porque la cuarta ola es intergeneracional nos gusta mucho, ¿no? Sobre todo también por la relación que tiene el feminismo con la ecología, etc. Ella es Jane Goodall y todavía a día de hoy hay mucha gente que no la conoce, no conoce lo que hizo, porque como digo, todavía queda un camino de recuperación de todas estas referentes. Y bueno, ella es Greta Thunberg, por supuesto. ¿Por qué son tan importantes los referentes? Pues por lo que decía antes, precisamente porque tú no puedes soñar con algo que no conoces. Tú, para proyectarte en el futuro, para tener sueños grandes, necesitas conocer mujeres que ya los tuvieron y que los consiguieron, que es lo más importante. Y no solo es importante que las mujeres tengamos referentes, sino también es muy importante que los hombres tengan referentes de mujeres que hicieron cosas, de mujeres que hacen cosas. Porque sí que es cierto que a día de hoy las encuestas nos dicen que las niñas, tienen referentes masculinos y femeninos. Sin embargo, los niños, los varones, solo tienen referentes masculinos. Así nunca vamos a conseguir la igualdad. Mientras que los hombres no nos admiren, no quieran ser como nosotras, nunca vamos a conseguir la igualdad. Exacto. De hecho, es un problema que tiene fácil solución realmente cuando sabemos ya las cuotas de las referentes que aparecen en nuestros libros de texto, etc. Precisamente hemos venido de la mano de la asociación Maruja Mayo. ¿Por qué Maruja Mayo no está en nuestros libros de texto? Si es una artista de nivel internacional, de una generación que borró a sus mujeres aquí en España. ¿Por qué los niños no saben quién es Maruja Mayo? Porque depende de la labor de profesoras, de profesoras con nombres y apellidos que deciden meter en el currículum a las mujeres y a las referentes en distintas asignaturas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una labor en todo el territorio y en todas las asignaturas de recuperar a los referentes? ¿Por qué tenemos que comprar el discurso de que las mujeres no estábamos allí porque estábamos recluidas en el hogar? Sí, pero siempre hubo rebeldes en todos los tiempos de la historia que se negaban a cumplir con los mandatos de género, con los roles y con los estereotipos que nos marcaban a las mujeres al nacer. Y uno de los más grandes, probablemente, hay una cita pues muy conocida, seguro que la habéis leído alguna vez, es de Kate Millett, y dice: el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotros amábamos, ellos gobernaban. Y cuando hablamos de amar aquí, amar en un sentido amplio, porque los hospitales están llenos de personas enfermas, pero qué casualidad que las personas cuidadoras son mujeres en la mayoría de las habitaciones. Pasead por las habitaciones y vais a encontrar a las madres, a las hijas, a las cuñadas, a las suegras, cuidando de los enfermos. Ese es el amor que a las mujeres siempre nos ha hecho poner primero a los demás, porque las mujeres tenemos un instinto natural de cuidado, ¿verdad? ¿No sabéis que viene en nuestro ADN? En el ADN hay un gen de cuidado y en el ADN hay un gen de escucha. Las mujeres es que escucháis, sois tan complejas las mujeres. Claro, quizá si no nos educaran en que ese es el valor de la buena mujer, si no nos educaran en todos esos espacios, si no nos educaran en todos esos mitos del amor romántico, en el que la valía de una mujer depende de si está o no con un hombre, y si no, leed los comentarios de YouTube, os vais a quedar solas con vuestros gatos y vuestro vino.
planazo. Sigue estando, la penalización social sigue estando ahí, sigue estando, aunque nos creamos que somos supermodernos y que ya hemos alcanzado la igualdad, a las mujeres se nos sigue penalizando por dos cosas, en función de nuestro físico, en función de nuestra edad, y todo ello para decirnos si somos o no apetecibles para que un hombre nos elija, no elegir nosotras. Y si no, vamos a ver este bonito vídeo que hicimos un 14 de febrero, ¿por qué sería? Para hablar de... porque hay mucha gente que cree que esto está superadísimo y que hay mucha gente que piensa que la educación ya ha superado estos mitos del amor romántico, de la media naranja, etc. Pero ¿de qué nos sirve decirles a las niñas, no, tu valía está en ti? No, tu valía está en lo que tú decides hacer, cuando todos los referentes, cuando las películas para mujeres siguen repitiendo estos esquemas. ¿Qué hay más excitante? ¿Qué hay más morboso que saber que te pide tanto que va a controlar esa versión, ¿no? Esa cosa que tiene? Se llama bella. Esa no es confusa, porque la bella es que tampoco te salga. ¿Cómo se llama una niña? Alguna vez se llama. ¿Cómo se llama esto? Habéis tocado todo para la tiene a todos los niveles acojonados, pero llevas con tu belleza, con tu calma, con tu saber estar. Y bueno, le va a cambiar el ritmo. Pero bueno, ¿qué viene la cosa? ¿Realmente cómo es? Realmente de calidad. De ganancia, de dinero, la moto, de malote, porque el malote antes acaba de salir. Otro trabajo de la vida. Baby, Gaby, como la niña se llama la niña, que es una niña que sale también, sale con las notas, la niña perfecta. Se va a fijar en un tío normal, en un amigo, en la jefe de la cabeza. Y a las que es que no puedo más, que malo. Eso es lo que me parece, que lo que nos mola son malotes que nos tratan un poco mal, que nos tienen ahí. El mensaje siempre es el mismo. Si le tienes lo suficiente, si tu amor es de verdad, el más verdadero de todos, el más puro, si te haces todo lo que puedas para estar con él, y cambiarás. Sí, está bien, cambiaré. Bueno, nos reímos mucho, pero la realidad es que los cuentos en la vida real no acaban así. Las bestias no se convierten en príncipes rubios de ojos azules. Las bestias no cambian, 'por amor'. Las bestias acaban matándote.
¿Por qué no huyen? Es que no entiendo por qué las mujeres maltratadas no se van. No lo entiendo. No lo entiendo. A mí si me dieran una hostia saldría por la puerta al minuto. Esta burla es hacia mí misma, porque esto lo decía yo, con 14 años o 15. Y 5 años más tarde había caído en una relación de maltrato. Y lo digo así, lo cuento así tan claramente porque creo que es importante que empecemos a entender que el maltrato y la violencia dentro de la pareja no comienza nunca con un golpe y no comienza desde luego o no tiene nada que ver con las puertas abiertas o cerradas físicas, porque tiene que ver con estos relatos sobre los que hemos construido nuestra idea del amor y del amor es perdonar, quien bien te quiere te hará llorar, los que te cela porque te quiere de verdad realmente, se pone así porque te quiere. En realidad hay que entenderle, si eres buena mujer, si eres una buena compañera, tienes que apoyarle en estos momentos difíciles. Los maltratadores siempre tienen momentos difíciles. Los maltratadores siempre tienen justificaciones y siempre tienen razones de peso. Algunas bastante válidas, por cierto, pero no necesitan una mujer, necesitan un psicólogo. Y todas estas cosas nadie nos las cuenta, nos cuentan estos cuentos. Y no nos cuentan que, como digo, en la relación de violencia nunca empieza con un golpe. Como dice una de nuestras amigas y nuestras referentes, Marina Marroquí, que lucha para entender que eso no es amor, para que los jóvenes lo entiendan, que tiene una asociación, porque ella misma es una superviviente de la violencia machista, ella siempre dice, un golpe de un maltratador es un fracaso de un maltratador, porque un buen maltratador solo te tiene que mirar para que tú dejes de hacer lo que estabas haciendo. Un golpe es un fracaso, porque realmente la violencia machista tiene mucho más que ver con la anulación, con el creer que tú solo estás al servicio de la otra persona y con anularte completamente, para cuando llega el golpe, tú ya no ves ninguna puerta abierta. Por eso, cuando normalizamos este tipo de relatos, cuando normalizamos ese tipo de frases, estamos normalizando y estamos dejando la puerta abierta al maltrato, todos como sociedad. Cuando dicen los titulares, 1 de cada 4 jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja. No es que vean normal que los hombres peguen a las mujeres, pero es que no entienden como violencia machista el controlar el móvil a la pareja, el decirle no vas así, deja a tus amigas porque nos quieren separar, si me quisieras dejarías de estudiar porque yo me siento solo. Un montón de espacios que se van sumando hasta llegar a la cúspide de la violencia, que muchas veces es el asesinato, son los titulares. Pero debajo de esos titulares hay una historia de violencia que no conocemos y que no acabamos de entender. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. El 80% de los jóvenes conocen violencia machista en las parejas de su entorno. Y frente a estos datos, ¿qué hacemos? Porque hasta hace unos años, no sé si os acordáis, que el discurso sobre la violencia machista era otro muy diferente. Y escuchábamos en los medios y escuchábamos en la calle decir, yo es que lo que hay, cada uno y cada cual, cada pareja, en cada casa de cada uno, ahora ya por fin hemos entendido que no es así. Que las mujeres en una relación de violencia machista no son las responsables de su situación, sino que son las víctimas y que todos como sociedad tenemos que hacer algo cuando detectamos que hay violencia dentro de una pareja. Entonces, a ver si conseguimos ir caminando a entender de una vez por todas que las cosas que nos ocurren a las mujeres, cuando nos ocurren a todas las mujeres o a una amplia mayoría de las mujeres, pues no son fruto de situaciones individuales ni son responsabilidad nuestra, sino de toda la sociedad y de un modelo de sociedad que tenemos que decidir entre todos. Por eso, más allá de la violencia machista, que creo que sí que más o menos hay consenso en la sociedad, hay otro tipo de violencia que ha aflorado con gran determinación en todo el mundo en esta cuarta ola que por primera vez es internacional, que es la violencia sexual. La violencia sexual, la lucha contra la violencia sexual. Y esta lucha contra la violencia sexual no se entiende sin explicar la violencia simbólica con la que se representan los cuerpos de las mujeres. Y no vamos a hablar, ni siquiera nos va a hacer falta utilizar la pornografía. Vamos a utilizar este maravilloso vídeo de nuestra compañera Yolanda Domínguez
para explicar cómo se representan a las mujeres, los cuerpos de las mujeres, en la publicidad. A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada. Como si fuera pobre. Que necesita un botiquín para curarse. O a lo mejor está emborrachada. Y parece que tiene una enfermedad. Porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el otro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Con miedo. Sí. Y con hambre. Le preguntaría a mi madre que cómo podríamos ayudar a que estuviera unos días en el alojo para no estar en la calle. Ahí están tirando una chica de basura y la señora se está riendo, no sé por qué, o le estaban ayudando porque estaban aprendiendo de ella. ¿Qué hacéis? Que a mí no me gusta estar en la basura, tiraros vosotros si queréis. Hay una chica cagando. No soy yo. Es una señora porque lleva tapones. A lo mejor se ha peleado con alguien y ahora se siente culpable. Se ha ido al baño para que se vaya el estrés. Pues ahí parecen como héroes que estarán estudiando para ir a una universidad. En realidad de espías o del FBI felices. Yo quiero ir a la universidad de mañana. Un montón de señores peleándose. Están así o así, con las piernas así, como si fuera presinca. Son malas y las demás chicas las intentan detener para llamar a la policía. Que pararán de pelearse porque podrían ser amigas y hablarlo. Es una empresa, me parece a mí, y creo que ese es el jefe. Es una empresa muy buena porque veo que la gente está contenta, es muy bonita. Yo jefe. El jefe está así. Pues que se han peleado 3 chicas y una se ha desmayado. Está como si estuviera llorando, a lo mejor se está empezando a reír o algo así. Ese es un hombre y está encima de una roca. Hay una chica como puesta encogida. Está durmiendo y se ha quedado empanada. Que se habrá tomado algunas pastillas que están con droga o cosas así, o cosa mala. Parece un superhéroe. Parece como un superhéroe que está pensando en una cosa que estaba cambiándose y entonces estaba fregado el suelo. No había puesto el y se resbaló. No me gustaría ser esa chica. 2 chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una furgoneta o algo. Si yo estuviera en esa situación que pasaría por el lado, me ayudaría a llevarlo a un médico. Está así, con los ojos cerrados, como si se hubiera muerto o desmayado. Podría estar pasando hambre y se podría morir. Que se anime y que no esté triste. Bueno, Yolanda es una jefa, lo tengo que decir, porque te explica cosas que son complicadas a veces de entender de una manera muy clara. Es innegable, ¿no?, lo que estamos viendo aquí. Y a mí lo que a nosotros nos sorprende más es cómo puede ser que
que niñas y niños tan pequeños puedan ver una violencia que nosotros, la sociedad, bueno, las feministas sí, no vemos, ¿no? Que está invisibilizada, que está normalizada, etc. Y hay dos cosas del vídeo, que utilizamos este vídeo para hablar de pornografía, aunque parezca increíble, después vamos a hablar de pornografía, pero hay una imagen en concreto que nos llama mucho la atención y que nos sirve mucho para explicarla. Es la de la chica que están tirando al cubo de la basura. Hay una chica, la están tirando al cubo de la basura y la señora se está riendo. No entiendo por qué. Claro, por supuesto, exacto. En la basura hay mierda, hay bacterias, la basura huele mal, nadie quiere estar en la basura. Y sin embargo la chica que está tirando la basura se está riendo. ¿Por qué? ¿Qué quieren conseguir con esa imagen? ¿Qué idea nos quieren meter en la cabeza? Que aunque estemos tirando a una chica a la basura, si ella sonríe, si ella da su consentimiento, si ella lo desea, oye, ¿y si a ella le gusta estar en la basura? ¿Por qué no la vamos a tirar? Bueno, ¿y por qué no nos planteamos que a la gente no se la tira a la basura? Por ejemplo, esta idea la vamos a ver que se repite en el porno. Luego vamos a tocarla otra vez. Otra frase. A mí no me gustaría ser esa chica. Claro, porque ahí las niñas todavía están viendo la realidad y están viendo que eso no les gusta. Después, en la pubertad, con todo el cambio hormonal, con toda la avalancha continua de mensajes que están invitándolas, casi exigiéndolas que se cosifiquen y que se autocosifiquen, pues esta manera de verlo cambia. Y lo que pasa de ser algo desagradable, algo que no quieres, ¿no?, pasa a ser algo que tú buscas continuamente. Y estás buscando, vamos a irnos a los adjetivos que utilizan las niñas y los niños para describir: muerta, desmayada, se ha drogado, le pasa algo, se está empezando a morir, se ha caído, muerta, muerta, muerta. Pasividad. Ellos, sujetos activos, triunfadores, trabajan, van a la universidad, hacen cosas, hacen cosas. Ellas no, ellas están por los suelos, tiradas, pasivas, muertas. Lo mismo que en la pornografía, es el mismo esquema que en la pornografía. Por eso estas imágenes realmente son pornográficas, si las vemos de esa manera. Si nos ponemos las gafas moradas, estas imágenes son pornográficas, totalmente. Lo que pasa es que están muy normalizadas. Bueno, aquí hay 40.000 ejemplos, pero por pasar a otro, dale al siguiente, Zúa. Todas conocemos, hemos oído hablar de lo que es la cultura de la violación. Aquí hay un problema con el tema de la cultura de la violación, y es que creo que no se entiende precisamente porque nuestra sociedad tiene un concepto de la cultura positivo, ¿no? La cultura siempre parece que está asociado a algo positivo, pero no es cierto. Nuestra cultura es una cultura patriarcal. ¿Qué significa que existe una cultura de la violación? Significa que existe una cultura que legitima la violación, y no es porque alguien te siente y te diga que está bien violar, no, sino porque todo el ambiente que nos rodea, todos los referentes, como hemos visto en la publicidad, en el cine, en la moda, todo el bombardeo constante de imágenes que te están diciendo que, bueno, que quizás la violación no es un hecho tan terrible, que quizás la violación incluso las mujeres la deseamos o la buscamos, porque en esta imagen de Dolce & Gabbana, este editorial, que por cierto tuvieron que retirar, ¿qué estamos viendo exactamente? Porque hay algo muy tramposo y muy perverso en esta imagen, que es os voy a hacer una pregunta: ¿ella quiere o no quiere? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? A ver. No tiene expresión de deseo. ¿No? No tiene expresión de deseo. Mira al infinito con cara medio desmayada, medio, no sé, la boca entreabierta. Pero hay cositas, la boca entreabierta, la cadera. ¿Y la cadera? ¿Y la cadera? Para marchar hacia arriba, hacia él. ¿Creéis? En esta imagen hay una contradicción súper evidente, que es puro lenguaje corporal. Es decir, tú no adelantas la cadera, no subes la cadera si estás evitando que te violen. No. El acto reflejo, cuando te vienen a atacar, de los humanos y de los animales, es echar la pelvis hacia atrás. Por eso hay algo raro en la imagen,
Porque parece que realmente ella por una parte dijera que no, pero por otra parte su cuerpo dijera que sí. Quizás os parece una tontería, pero esto es realmente lo que ocurre muchas veces. ¿Ella quería o no quería? Ahí está la duda, nos la dejan en la imagen. ¿Os acordáis de la sentencia de la manada? Mirar esta imagen de nuevo. Es intimidante eso. Es intimidante porque tú tienes una mirada feminista. Pero ¿y si no la tuvieras? Es una editorial de moda, en la que lo que estamos viendo son 4 hombres estupendos en un ático en Milán, una mujer divina con unos tacones, toda la piel embadurnada, ella está divina, preciosa, se ha preparado. O sea, yo podría contar esta historia. Acordaos de la abogada de la manada. Ella entró en el portal, ella le dio un beso a uno. Ella había estado fumando porros con ellos y ella no dice nada durante todo el tiempo. Esa es la perversión de la imagen. Y esa es la perversión de esos relatos sobre la violación. Cuando decimos que hay una cultura de la violación, no es que manifiestamente alguien haga alegatos para violar a mujeres, pero sí se encargan de que el relato sea tan confuso que en la mayoría de los casos las mujeres ni sepamos identificar qué es una violación. Tenemos en la cabeza un relato de la violación que ocurre en un callejón a manos de un hombre encapuchado que te apunta con un cuchillo, y la perfecta violada, ¿cuál es? La que se resiste hasta morir, la que grita desaforada, ¡no, no me violes! Y la matan, y a esa la creen. Bueno, depende. A veces. Y a veces ni a esa la creen. Todo lo demás no casa en el relato de la violada perfecta y de la perfecta violación, y es susceptible, como esta foto y como la chica que se cae, que tiran a la basura pero ella quería, porque sonríe. Todo es susceptible de según cómo lo mires. Todo es susceptible de que venga Cayetana Álvarez y digan: ¿pero ustedes están diciendo sí, sí, sí todo el tiempo? Porque es tan sencillo como decir un no. Bueno, ¿cuántas veces al día las mujeres no tenemos capacidad para decir un no? Bueno, ¿cuántas veces nos han enseñado a no decir no? Yo creo que en estas imágenes en concreto, la capacidad de ellas para decir no, yo dudo mucho, porque en realidad si nos fijamos en sus caras, están con la boca abierta mirando al infinito. No sé, yo creo que cuando las mujeres tenemos deseo sexual, no nos quedamos empanadas mirando al infinito. O sea, es algo bastante lógico, pero es muy perverso, porque en la otra imagen, en la de Campari, vemos exactamente la misma cara. Por lo tanto, si en vez de llamarse, en vez de decir enjoy your night, disfruta de tu noche, ¿la noche de quién? Sería la primera pregunta. Si en vez de poner Campari pusiera Burundanga, a mí me cuadra más. Cuando decimos esto en los institutos hay una carcajada generalizada de chicos. Eso es cultura de la violación. Que digamos burundanga y eso sea un chiste cuando es una droga que se utiliza para violarnos a las mujeres, eso es cultura de la violación. Cuando en un juicio escuchamos preguntar a la mujer, ¿pero usted consintió o no consintió? Y nunca le escuchamos que le hagan esa pregunta a los hombres, porque dan por hecho que los hombres siempre deseáis, eso es cultura de la violación y machismo, súper machismo. O sea, el mandato de que los hombres siempre deseáis y no tengáis nunca que consentir, no podáis decir, pues mira, a mí no me apetece. Y el mandato de que las mujeres en el sexo solo consentimos y no deseamos, es el camino de entrada para luego justificar la cultura de la violación y la mercantilización de nuestros cuerpos. Porque si nosotras consentimos... Ahora hablaremos un poco más de eso. Pero fijaros cómo es de perverso el tema, que en realidad, cuando leemos la sentencia de la manada, la primera sentencia, el alegato del juez Holgorio, ese que en 5 hombres, en 10 minutos haciendo lo que querían con una chica que estaba inmóvil, que no se movía, que no articulaba voz, él veía un holgorio sexual. ¿Cómo es posible que él viera un holgorio sexual en una mujer inerte que no expresaba nada? Que estaba en shock. Pues porque eso es lo que vemos muchísimas veces en el porno. Y cuando acaba el porno, la peli porno, en la que ha podido pasar lo que sea, la chica mira a cámara y sonríe, como en aquella imagen de la papelera. Y de esta manera hemos normalizado que el sexo va de los hombres ejerciendo su deseo. Y punto. De esa manera, los hombres aprenden a excitarse solo importándoles su deseo. Y nadie se pregunta cuál es el problema de pensar así el sexo, solo en términos de consentimiento. De hecho, creo que la palabra consentimiento, que es una palabra muy importante y que es necesario
y que es necesaria, pero no solo en el ámbito sexual, sino en muchos sitios tendríamos que hablar de consentimiento y en muchos contratos sociales tendríamos que hablar de consentimiento, pero eso nos ha quedado muy pequeño. De hecho, en esta cuarta ola sexual, lo que se está poniendo sobre la mesa es la cantidad de violencia. Solo tenemos que pensar en movimientos como el Me Too, el Cuéntalo, el Mira cómo nos ponemos, el Time's Up, todos esos, las marchas por la dignidad contra Trump. De lo que están hablando es de que basta ya de violaciones, de acoso, de maltrato, de acabar con el silencio que hasta hace nada era el cómplice perfecto de que hubiera esta violencia sexual contra las mujeres, de que en mayor o menor medida todas nosotras en esta sala, todas las mujeres de la calle, hayamos tenido miedo de volver solas por las noches, hayamos tenido probablemente algún episodio de violencia, en mayor o menor grado, pero a poco que rascas, incluso pensando muchas de nosotras que nunca lo habíamos vivido, al leer los relatos de la violencia sexual en esas mujeres a través del A mí también o el Cuéntalo, muchas mujeres se dieron cuenta de que ellas también habían sido violadas, pero que las violaciones no ocurren en ese callejón oscuro, porque a veces ocurren en tu cama, a veces es tu marido, a veces es un familiar, a veces ocurren cuando eres una niña, por un familiar. Todas esas cosas que están tapadas y que están escondidas, y lo único que estamos intentando es sacarlas a la luz. Pero para nosotras es vital dentro de esta cuarta ola entender que la violencia sexual no acaba ahí. La violencia sexual sigue y continúa y tiene el corazón puesto sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres. No se sostendría esta violencia sexual si no hubiera industrias tan potentes como la pornografía y la prostitución, y ahora también los vientres de alquiler, que cosifican nuestros cuerpos. Cosificar el cuerpo de las mujeres, cosificar a las mujeres es tratarnos como objetos, pero además implica vernos por partes y vernos como si nuestro cuerpo estuviera separado de lo que somos y pudiéramos alquilarlo por trozos y por partes, siempre para el placer y el deseo masculino o de otros con más dinero que nosotras, como en el caso de los vientres de alquiler. Y creo que esto es importante que lo entendamos, porque tal y como nos recuerda siempre Amelia Tigano, superviviente del sistema prostitucional, y que trabaja por toda España contando su historia y también explicándonos lo que es el abolicionismo, ella siempre dice, no podemos hablar de subrogar una capacidad o un trozo de nuestro cuerpo, porque somos cuerpo, mujeres y hombres, somos cuerpo. No podemos disociarnos de nuestro cuerpo y no podemos venderlos por trozos. Por eso para nosotras la prostitución nunca puede ser un trabajo, porque nuestro cuerpo no es nuestro lugar de trabajo, somos cuerpo. Por eso nosotras, cuando hablamos de estos temas, también queríamos dejar de hablarlos tal y como siempre se ha planteado, que es otra vez poniendo el foco y el cuestionamiento sobre las mujeres. ¡Qué raro! No, vamos a dejar de hablar de si las mujeres tenemos derecho o no a prostituirnos, tenemos derecho o no a ser actrices porno, tenemos derecho o no a gestar para otros. Hablemos de por qué hay hombres que se creen que tienen el derecho a estar con mujeres que no les desean. Hablemos de por qué hay hombres que se creen que su derecho a pajearse está por encima de respetar que a las mujeres no se nos trate de manera violenta, aunque sea en películas. Porque hay personas que se creen que su derecho de ser padres existe y está por encima del derecho de las mujeres y de los niños. Si nos da tiempo hablaremos de ese tema. Es súper importante que entendamos que el feminismo es un movimiento colectivo, que es un movimiento que tiene vocación de liberar a todas las mujeres de la opresión. El feminismo no es lo que cada una queramos, lo siento. Eso será el yoísmo o otra cosa. Pero el feminismo tiene unas bases teóricas muy claras y todo lo que no sea algo que ayude a liberarnos a todas colectivamente no es feminista. Y no pasa nada, pero no es feminista. Aquí el problema está cuando el neoliberalismo entra en el feminismo, ¿no? Con una intención muy clara. Nosotras lo tenemos clarísimo, que es con la intención de dinamitar el feminismo. Porque fijaos, si al final todo se trata de lo individual, de lo que cada mujer quiere, el feminismo es que cada mujer haga lo que ella quiere. Claro, entonces si una mujer decide abrir una fábrica en Pakistán y explotar a niñas haciendo textiles, pues bueno, a ella la está empoderando, ¿no? Eso es feminista. Fijaos hasta qué punto, cómo el patriarcado se reinventa, ¿no?
Y aquí tenemos que citar a nuestra querida Alicia Puleo cuando nos explica lo que es un patriarcado de coerción y lo que es un patriarcado de consentimiento. El patriarcado de coerción lo tenemos todas claro, es el patriarcado duro, es el patriarcado que te impone unas leyes, el patriarcado que no te deja votar, que no te deja estudiar, etcétera, mediante un sistema legislativo, religioso, etcétera. Los patriarcados duros todavía siguen existiendo en el mundo, pero luego están cohabitando los patriarcados del consentimiento, que es, por ejemplo, el patriarcado que tenemos en Occidente, ¿no? Y en concreto en España. ¿Por qué? Porque ha entrado el neoliberalismo que nos ha dicho, no, vais a seguir haciendo lo que habéis hecho hasta ahora, pero ahora lo vais a hacer porque queréis. Es decir, la misma historia de siempre, pero mintiéndonos y diciéndonos que en realidad nosotras elegimos ser las subordinadas, nosotras elegimos ser putas, nosotras elegimos ser vientres de alquiler, elegimos salir desnudas, elegimos cosificarnos, elegimos presentar programas desnudas, pasando frío. Siempre elegimos lo peor. ¿Qué manera? ¿Cómo somos las mujeres? ¿Cómo somos de idiotas las mujeres, eh? Es increíble. Y sin embargo ese discurso cala. ¿Por qué cala? Porque no tenemos la base feminista. No tenemos el feminismo como arma que nos hace pensar, que nos hace ir a la raíz. Por eso nosotras siempre decimos que somos feministas radicales, porque no podemos quedarnos en la superficie de las cosas. Tenemos que ahondar, tenemos que pensar y que repensar y deconstruirnos. Y no es fácil. No es fácil porque lo tenemos súper instalado en nuestra cabeza. Y porque el discurso neoliberalista, el discurso individualista, el mito de la libre elección, lo tenemos en vena, lo tenemos en todos los productos culturales. El falso empoderamiento. El empoderamiento, si nos vamos a la raíz de la palabra, lo que significa la palabra, siempre es colectivo. No hay empoderamiento individual, el empoderamiento siempre es de lo colectivo. Por lo tanto, si a una mujer dice que le empodera prostituirse, a nosotras no nos importa. A nosotras lo que nos importa es si la prostitución o los vientres de alquiler o la pornografía nos empodera, es decir, a nivel colectivo. Sí sirve, de alguna manera, para liberar a las mujeres, para liberarnos a nosotras de nuestra opresión. Porque lo que las mujeres sufrimos es una opresión, no es una discriminación, no es una desigualdad, es una opresión. Por eso digo que es muy importante el lenguaje, es muy importante que no edulcoremos el lenguaje, que no caigamos en la trampa del neoliberalismo, de llamar a las cosas de otra manera, de empezar a cambiar conceptos que son muy importantes para politizar, ¿no? ¿Os acordáis como lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando nos decían hemos alcanzado la igualdad, cuando asumíamos esa mentira de haber alcanzado la igualdad, éramos incapaces de ver lo que ocurría detrás de las circunstancias que creíamos individuales de cada una, ¿no? He tenido mala suerte con esta pareja, joder, me pagan menos en este trabajo, qué mala suerte tengo. Claro, estábamos ciegas y pensábamos que todo era fruto de nuestra responsabilidad de tomar malas decisiones de nosotras, que al final éramos sujetas de pleno derecho, ¿no? Y caminábamos en la vida igual que los hombres. Claro, la trampa del liberalismo y de pensar que todo tiene que ver con la libertad individual es que es en realidad el cuento de Estados Unidos, ¿no? De todo el mundo puede alcanzar el sueño americano, todo el mundo. Porque de esa manera lo que estamos haciendo es borrar e invisibilizar las condiciones que nos están oprimiendo, que nos están impidiendo de verdad poder hacer realidad nuestros sueños. Claro, si todo es responsabilidad individual, borramos la brecha salarial, nadie politiza sobre ella. Borramos el techo de cristal, nadie se da cuenta que no tenemos referentes, nadie se daría cuenta cómo nos representan en la publicidad, porque ellas están ahí porque quieren, ¿no? Nadie se ha dado cuenta de los relatos que nos lanzan en las pelis de mujeres, en las revistas para mujeres, cómo enamorar a tu hombre, cómo hacerlo todo para que tu hombre te quiera, cómo vestir como para que tu hombre te quiera. Claro, todo eso es pues fruto del azar, porque es lo que nos gusta a las mujeres, ¿verdad? Porque tú compras la revista porque tú quieres. Y de esa manera ni hay responsabilidad social, ni hay responsabilidad institucional, ni hay responsabilidad colectiva. Somos nosotras que vivimos así porque en realidad es que nos gusta. Es que a esa mujer le gusta que la peguen. Es que a esa mujer le gusta ser puta. Es que hay mujeres muy putas. Claro, así nadie tiene la culpa. Los victimarios. ¿Cómo podemos hablar de las violencias sin señalizar a quién las hace?
¿Cómo podemos erradicarlas? ¿Cómo podemos erradicar la violencia sexual si ni siquiera nos hemos planteado de verdad qué es sexo? ¿Sexo es la pornografía? Coitocentrista, falocentrista, en el que las mujeres somos pasivas y los hombres son activos, en la que constantemente se erotiza la violencia contra las mujeres. No, hombre, pero es que y si hay personas que les gusta, es que hay mujeres a las que les gusta ser violadas. ¿Ah, sí? Bueno, preguntémonos por qué entonces. Si eso es verdad, que yo no conozco ninguna, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Preguntémonos por qué. ¿No será quizá que nos han enseñado a erotizarlo? ¿No será que no tenemos ningún tipo de educación sexual? Y eso ya hemos visto que también es ideología. Si decidimos dejar el sexo escondido tras un tabú, si decidimos dejar que nuestros niños y nuestras niñas solo tengan las redes sociales e internet para aprender lo que es el sexo, los estamos dejando a merced de industrias que les importa bastante poco la educación sexual nuestra y lo que quieren es crear junkies del porno. Niños que al día siguiente se duermen en el cole porque se pasan toda la noche viendo pornografía. Las estadísticas nos hablan de que a partir de los 8 años, antes de tener ni siquiera el primer contacto de haberse probablemente tocado a sí mismos o tocado a otro cuerpo o besado o saber o experimentar por ellos mismos dónde está su deseo, estamos construyendo el deseo sexual de generaciones con imágenes que violentan y degradan a las mujeres. ¿Creéis en serio que eso no es político? ¿Creéis que exista el PIN parental y que ahora, a partir de ahora en zonas de España no se puede hablar de educación sexual en las escuelas? ¿No es ideología? Porque si seguimos encarceladas en el consentimiento y no hablamos del deseo de las mujeres y no lo ponemos sobre la mesa, a mí no me interesa porque hay muchísimas situaciones de vulnerabilidad y si somos capaces de verlas y las teorizamos como feministas, nos sentamos aquí y creo que todas las compañeras feministas, a pesar de lo que sea, hablan de brecha salarial, de techo de cristal, de la invisibilidad de los referentes, de la invisibilidad de la anatomía de las mujeres, de un montón de cosas, y decimos, nosotras estamos sufriendo la discriminación constantemente, nosotras estamos viviendo en un sistema que nos oprime, el patriarcado, pero luego, coño, llegamos a unas mujeres, las otras de las otras, y esas no, esas están ahí porque quieren. No, me parece hipócrita que desde espacios que se dicen feministas se lance este tipo de discursos perversos. No, yo no soy libre, yo vivo la opresión de la brecha, de todas estas cosas, de la violencia contra nosotras, de tener miedo a ser violadas, No, pero hay unas mujeres que están ahí porque quieren. Mira, justo las migrantes, las racializadas, las mujeres que están expulsadas del mercado laboral por nuestras leyes de extranjería, esas están ahí porque quieren. Y la situación de vulnerabilidad estructural que sufrimos todas, y la situación de vulnerabilidad específica de esas mujeres atravesadas por la raza y por la clase. Porque, como nos dicen nuestras compañeras que trabajan en primera línea dando servicio y dando algún tipo de ayuda a donde llegan, porque no hay ningún tipo de ayuda institucional a las mujeres en situación de prostitución, solo hace falta saber el origen de dónde empiezan a llegar las mujeres a nuestros puticlub y las casas y los pisos de prostitución para saber en qué lugar del mundo está ocurriendo una crisis o un desastre climático. ¿Dónde está la libre elección ahí? ¿Dónde? ¿Dónde está? Y sobre todo, volviendo a los victimarios, ¿cómo podemos vivir, como dice Ana de Miguel, ¿no? Vivimos en una sociedad hoy en día esquizofrénica, porque por una parte les estamos diciendo a nuestras jóvenes que son iguales, que tienen los mismos derechos, y por otra parte existen estas industrias en las que están aprendiendo para qué sirve una chica, para qué servimos las mujeres, que es la industria de la pornografía y de la prostitución. El tema es que nunca vamos a conseguir la igualdad. Voy a dejar de hablar de igualdad porque es que ya pasó, perdón. Nunca vamos a conseguir liberarnos de nuestra opresión, ¿vale? Si existen estas industrias. Es incompatible la idea de igualdad, la idea de libertad de las mujeres, con industrias que nos están reduciendo a objetos, que nos están reduciendo que nos están deshumanizando continuamente, porque además hay algo muy perverso en la prostitución, en la pornografía, que de nuevo enlaza con la idea del sexo. Es la concepción que tenemos del sexo. Dicen que la prostitución o la pornografía es un intercambio de sexo por dinero. ¿Pero es sexo? ¿Qué es sexo? Sexo es que un hombre
eyacule? ¿Eso es sexo? ¿Nos vamos a quedar ahí? Son grandes preguntas que quizás nos parecen un poco fuertes, ¿no? Pero que tenemos que empezar a plantearnos. Porque si nuestro deseo está invisibilizado, de nuevo, nunca vamos a conseguir la igualdad, nunca vamos a ser vistas como sujetos deseantes, como sujetos que merecen ser tratadas pues simplemente como personas, ¿no? Como humanas. Antes ha puesto Zua una diapositiva, la ha pasado muy rápido, es sobre un tipo de pornografía, y quiero decir, a raíz de lo del consentimiento, que siempre en la pornografía se utiliza la palabra consentimiento. Esta chica que está en esta imagen ha dado su consentimiento para estar en la película porno. En general, las actrices porno dan su consentimiento, en general, porque por supuesto hay muchísimas mujeres que están explotadas, aparte de explotadas sexualmente, están obligadas. Pero todas ellas han dado su consentimiento. Incluso las mujeres que son utilizadas en la prostitución, que son traídas a España, etc., también dieron su consentimiento, muchas de ellas. Amelia Tiganus nos lo dice, ¿no? Ella dio su consentimiento para ser prostituida en España. Pero el problema es que ese consentimiento ya está viciado de base. Por eso no nos vale, porque la situación de la que partimos las mujeres, el sistema del que partimos, es un sistema patriarcal, en el que no somos iguales, en el que no somos libres. Por lo tanto, por eso no nos vale la palabra consentimiento. Lo quiero dejar claro porque a veces lleva a error, ¿no? El decir, oye, estamos en contra de que se utilice la palabra consentimiento. No es que estemos en contra del consentimiento, es que creemos que el consentimiento se queda corto para lo que nosotras estamos pidiendo. Para pedir un deseo igualitario a la hora de hablar de sexo, ¿no? Por lo menos. Dice el protocolo de Palermo que el consentimiento dado en una situación de vulnerabilidad queda automáticamente anulado. Una situación de vulnerabilidad que además el protocolo de Palermo se encarga en el punto anterior de contarnos cuáles son. Y esa situación de vulnerabilidad no es solamente no tener dinero, que también es estar en una situación de desventaja, estar presionada por una persona que tiene un poder sobre ti, sea cual fuere, ya puede ser un poder psicológico, emocional, una persona que te está presionando o que tengas una situación de vulnerabilidad material también. O sea, ¿podríais vosotras pensar si conocéis, cuántas mujeres conocéis que no hayan estado en una situación de vulnerabilidad respecto a un momento concreto de su vida? Porque creo que también es importante que dejemos de pensar que las mujeres en situación de prostitución son diferentes a nosotras. Las mujeres en situación de prostitución podríamos ser nosotras. Y si viene una crisis, como cuando vino una crisis, muchas mujeres españolas se prostituyeron. Y los informativos decían, cada vez más mujeres de mediana edad están teniendo que entrar en el negocio de las webcams. ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Así. No importa, ya sabemos que sobre nosotras recae todo el peso de los cuidados no remunerados, no pagados, que sustentan realmente este sistema económico en el que vivimos, que es perverso con las mujeres. Por eso decimos en las huelgas, si paran las mujeres para el mundo, para visibilizar eso que nunca está visto. Pero fijaros cómo es de perverso titular, que dicen, ¿qué no haría una madre por sus hijos? No que no haría un Estado por sus ciudadanos, un estado de bienestar. ¿Qué no haría un estado de bienestar por sus mujeres y sus niños? ¿Y esos niños no tienen padre? ¿Padre que ponga el culo? Pregunto. ¿Por qué las mujeres tenemos que comprar el que siempre entre las piernas tenemos una herramienta de supervivencia? ¿Por qué la sociedad compra y entiende ese sacrificio? ¿Os acordáis de Kate Millett? Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. ¿Dónde están esos padres? Bueno, tengo otra noticia. Esos padres estaban consumiendo prostitución. Porque durante la crisis en España aumentó el consumo de prostitución. Porque estaban muy tristes. Habían perdido sus trabajos. Hay que entenderles. ¿Veis cómo funciona todo el sistema y toda la rueda es perversa? Creo que es importante que empecemos a entender que las prostitutas no son las otras de las otras. Que no son diferentes a nosotras. Que es que no compremos ese discurso de que hay mujeres a las que les gusta. Porque la realidad es mucho más sencilla, es como esos niños que dicen, pues no entiendo por qué me va a gustar esto.
Si no tuviéramos la socialización detrás, quizá nos daríamos cuenta mucho más pronto de todo esto. A mí me parece, bueno, a mí no solamente, sino las organizaciones que están intentando pues salvar a la infancia y que hablan, por ejemplo, de lo que es los delitos contra la libertad sexual de los niños y las niñas, uno de los primeros que estipulan es que los niños deben de vivir en un ambiente libre de sexualidad, de sexualización, perdón, para con ellos. ¿Así? ¿Y estamos cumpliendo con ese mandato? ¿O les estamos hipersexualizando y les estamos dejando que las industrias de la pornografía entren en sus cabezas y en sus vidas? Estamos cometiendo un abuso sexual contra nuestros menores y no pasa nada. Estamos muy ocupados en otras cosas. Luego nos extrañan las manadas, nos extraña la violencia sexual y volvemos a señalar a las niñas y a las mujeres porque fíjate cómo van vestidas. ¿Puedes escucharlas? ¿En qué sentido? Pues yo me he encontrado con gente que de repente, yo qué sé, te coge del cuello que parece que te va a matar ahí, ¿sabes? En plan, no te empieza a pegar azotes que dices, o sea, es total de como de que le gusta verte sufrir a lo mejor, o que le gusta verte... Sí, en plan... O sea, ¿Pero os habéis encontrado con parejas que han buscado eso? ¿O con un rollo de una noche que ha buscado eso? Es que para mí es más la mayoría. Sí. Casi todos, en plan... Es como que lo que te tiene que gustar, ¿sabes? ¿Y tú crees que es una influencia de lo que han visto en el porno? Sí. En parte sí, en verdad. ¿Y qué hacéis en esos casos? ¿Qué hacemos? Es que en ese momento yo callar, no sé. O sea, no sé, pues sentirme en plan, no sé, como un objeto, no sé, como una mierda y callarme. ¿Y callarte por qué? Porque en ese momento, es que no sé, como que lo he normalizado. Lo he normalizado, como que creo que es... O sea, es que ya tienes miedo ya a decirle... O sea, ya es que es tan normal que ya te tiene que gustar. ¿Qué le vas a decir? No hagas esto. O sea, lo que te está pasando por la cabeza tú no sabes cómo decírselo. Claro, porque quizás, o sea, en algunos casos no quieres disfrutando y tú dices, bueno, pues tira para adelante. O quizás es que no tienes suficiente confianza para tira para adelante. O sea, nos reímos, pero no, es que a mí me parece que lo que estáis contando raya la violación. Sí, totalmente cierto. Si tú acabas haciendo algo que no te apetece, aunque tú esa relación la estés consintiendo, pero llega un momento de esa relación que dices, hostia, pues esto no. Claro, y ver que es habitual. Y la gente no es consciente, pero pasa demasiado. O sea, es que muchísimo, es que no tendría que pasar. Después del sexo, bueno, es que esta era una estrecha porque, mira, me dejó a medias. O sea, según qué persona. A ver, yo creo que no tengo experiencia inferior. A veces como que te sientes en una posición, y más en el tema del sexo, y a mí me pasa mucho como que me siento, como, no sé, sí, inferior al hombre. Porque, a ver, quieras o no, si te están cogiendo el cuello, metiéndote el dedo hasta el fondo de la garganta, es una persona que te está imponiendo y que es una figura como que... Sí, como que... No sabes, o sea, en ese momento... Sí, la figura que tiene el poder, claro, sí, es una figura que tiene el poder y que, o sea, te debilita totalmente, tú no puedes hacer nada. Están pagadas por el lobby feminazi, como podéis ver. Jordi Évole también habló con nosotras y luego ya hizo el vídeo. Pero nos parece, este vídeo nos parece un ejemplo muy bueno porque hay una mentira súper común, que se utiliza cuando se habla de pornografía, y es que la pornografía es fantasía. La pornografía no es realidad, la pornografía es ficción, nos dicen, ¿no? Dos cosas. La pornografía no es ficción porque las mujeres que están en la pornografía, las mujeres que salen en esas películas, si la película se llama, perdonadme, le rompí el culo a mi hermana y esto es tal cual, a lo mejor no es su hermana, pero hay una mujer a la que la están penetrando y que está sufriendo un desgarro y que está sufriendo, etc. Es real, no es una ficción. Nosotras somos actrices, creo que sabemos lo que es una ficción, creo que vosotras también lo sabéis perfectamente, y esto no tiene nada que ver con la ficción. En la ficción, por supuesto, hay un personaje, en la ficción, si tú estás haciendo que te pegan, no te pegan, estás recreando que te están pegando, no te están pegando. Cuando están pegando a una actriz, cuando se la están atragantando, cuando la están ahogando, cuando le están haciendo eso a esa chica, que no es una actriz, por cierto, ni es cine, por cierto. Y otra cosa,
No es fantasía, no es ficción, porque la pornografía se utiliza para una cosa muy concreta, se utiliza para masturbarse, para construir nuestro deseo, porque el deseo es mutable, el deseo se construye. El deseo no nacemos con un deseo sexual X, no, se construye, igual que se construyen otros gustos. Por lo tanto, si utilizas la pornografía, esas imágenes para construir tu deseo, luego estamos viendo que eso sí se lleva a la vida sexual real de las personas. ¿Y quiénes estáis sufriendo? ¿Quiénes estáis sufriendo la violencia sexual? Vosotras, las chicas jóvenes. Violencia sexual cada día, violencia sexual legitimada, porque además las chicas que no cumplen ese papel son estigmatizadas, les dicen que son unas puritanas, etc. Porque está normalizado, es que lo dicen todas ellas, o sea, realmente no hay nada como escuchar a las jóvenes, no hay nada como ir a un instituto y que todas las chicas que están escuchando esto estén así. Esto en una sociedad que se dice feminista, en la que supuestamente hemos avanzado. Sí, por una parte hemos avanzado, pero por otra, desgraciadamente, creo que con estas industrias estamos retrocediendo a pasos agigantados. Y no solo a nosotras, porque creo que esto es muy importante y con esto sí que nos gustaría ser muy claras. El feminismo no es una guerra contra los hombres, es una guerra contra el patriarcado, que es un sistema que nos coloca de manera jerárquica y que piensa que hay unos por encima de las otras. Hay otras jerarquías, ya las sabemos, las de las clases y las de las razas. Y de esa jerarquía, pues hay un grupo de privilegiados que, oye, entre otras muchas cosas, siempre pueden acceder al cuerpo de las mujeres. Cuando quieren, en todos los países del mundo, un hombre se puede subir a un taxi y decirle aquí dónde están las chicas, y el taxista y él saben perfectamente de qué están hablando y le va a llevar donde están las chicas. Tiene edad de ser madre. Y eso, se atreva o no a preguntármelo la persona que me está haciendo la entrevista, va a pesar en mi contratación. Él igual ya es padre, y quizá yo nunca quiera ser madre, pero no importa, porque en este sistema las mujeres, el sistema dicta que las mujeres cuando somos madre vamos a asumir las cargas y el cuidado mucho más que ellos y vamos a dejar de lado nuestra vida laboral, con lo cual una empresa decide contratar por delante a un hombre que a una mujer. Es un privilegio, no es que deliberadamente ese hombre esté haciendo algo contra mí en la entrevista, es que lo tenéis. Tenéis ese privilegio, el sistema está montado de esta manera y contra estas cosas hay que luchar. Pero desde luego, en la pornografía encima lo que ocurre es muy perverso, porque el feminismo lo que dice es que no hay ninguna razón biológica innata para que los hombres nos violenten, nos violen o quieran hacer con nosotros lo que ocurre en la pornografía. No es verdad, es una conducta aprendida, es una conducta aprendida en nuestra cultura machista y es un mandato hacia los hombres, el mandato de que siempre tenéis que desear, de que siempre tenéis que proveer, de que la manera de relacionaros es fuera sentimientos, fuera expresión de emociones, siempre de una manera activa, belicosa, de competición. Ese es el modelo de masculinidad que nos encontramos todo el tiempo y que se refuerza. ¿Dónde tiene su espacio? Porque mira, las feministas hemos ido arrinconando ese modelo de masculinidad. Ya no se permite que llegue nuestro jefe y nos diga por mis santos cojones aquí se hace lo que le digo yo. Lo dice de una manera mucho más sutil, pero ya no se permite esa manera tan explícita de ordeno y mando que teníamos hace 20 años en muchos aspectos. Hemos ido arrinconando esos discursos y esa manera de ser hombre, exceptuando un espacio. Las camas, nuestra vida sexual. El sexo no me lo toques, señora feminista. Que eres una puritana, una mojigata, no te metas con el sexo. El sexo es libertad y mira qué casualidad en el sexo ocurre este tipo de cosas. Esto es un comentario y con esto podemos terminar si quieres. Es que vamos un poco de tiempo, pero no queríamos irnos sin que pensemos entre todos cómo es posible, si no es innato, que esto pueda ser. Esto está sacado de un comentario de los foros de los puteros, nuestros amigos. Su actitud y su servicio fueron simplemente una chapuza. Es que los puteros tienen un TripAdvisor putero, no sé si lo sabéis, ellos ponen ahí pues, sus comentarios sobre las mujeres en situación de prostitución, hablan de cuánto les han cobrado por una cosa, de cómo les han tratado y según la puntuación que les den, pues esa mujer va a sufrir una penalización o no en su servicio y ellas después, por supuesto, cuya deuda va creciendo con el proxeneta, con el lugar donde estén ejerciendo, quizá tengan clientes o quizá durante una temporada las penalicen los clientes de la zona por haber dado un mal servicio, su deuda vaya creciendo, pero ya son libres, ¿eh? Su actitud y su servicio fueron simplemente una chapuza. Me hizo una mamada sin ningún interés.
A cada rato se apartaba para coger aire y movía la mandíbula de lado a lado, frotándose la cara con el ceño fruncido. ¿Cuántas mamadas le daría esa mujer? Pregunto. Le pregunté si solía chupar las pelotas. Puso cara como de estar enferma y dijo, no. Cosa que le parece muy importante porque lo del no... A esas alturas yo estaba totalmente cabreado por sus obvias ganas de terminar. Entonces pasó a contarme una historia personal extremadamente triste. Sí, porque lo que estaba pasando ahí no era personal, ¿eh? Chupar las pelotas no es personal. No. Parecía que se iba a echar a llorar, pero entonces se recompuso. Me sentí como una mierda, como si estuviera abusando de la pobre chica. Y dices, lo estás pillando. Lo estás pillando. ¿Lo he pillado? Pero justo dice, me corrí. Me corrí. O sea, se estaba sintiendo como una mierda, pero se corrió, porque para eso estaba pagando. Me corrí, me vestí y me fui amargado, sintiéndome como un cabrón y lo más bajo de la escala social. Pues sí, lo ha pillado. Lo ha pillado. Luego dicen que no, ellos no saben cuando las chicas no están ahí porque quieren. Ellos no lo saben, ellos solo han estado con mujeres libres, ¿vale? Y dice, que esto es lo interesante, chicas así no deberían estar trabajando. Por esto es por lo que hay que regular la industria e introducir alguna clase de protección al consumidor. Y tiene toda la razón, porque si decimos que esto es un trabajo y que la prostitución es una industria, él es un cliente y como cliente tiene derechos porque ha pagado por un servicio. ¿Veis lo que tiene de peligroso decir que esto es un trabajo y que esto es un servicio y utilizar esos eufemismos? Estoy realmente molesto. Necesitaba alegrarme porque últimamente mi vida ha dado un giro de mierda. ¿Os acordáis del pobre Christian Grey, el pobre Bestia, de todos? Es que todos, la vida es una mierda. Y Heaven solo consiguió hacerme sentir peor. Él sí puede contar una historia personal, él sí puede llorar, ellas no. ¿Creéis en serio que este ser, cuando nació, venía así ya de fábrica? Ninguna feminista lo cree. ¡Aleluya! ¿Cómo vamos a estar en contra de los hombres si somos las que más fe tenemos en los hombres? Si decimos que no son así por naturaleza, que este pobre hombre es el fruto de esta mierda de sociedad. O sea, bueno, y de que no le pone mucho interés por mejorar. Por Dios, no podemos comprar que hay una esencia masculina que nos ve como agujeros en los que correrse. Es imposible. Por eso, aquí lo que hay que cuestionar es a esos hombres, es a ellos. No a todos, a los puteros. Que creo que tenemos que ir acabando. Pues nada, ponemos el vídeo si queréis o no sé. No, bueno, yo creo que tenemos que acabar con algo positivo. Venga. Porque hay otra cosa también que creo que es muy importante que tengamos en cuenta, en que siempre estamos hablando de cosas terribles. Cuando hablamos sobre todo de violencia sexual es muy desagradable, yo lo entiendo, y hoy porque no hemos tenido más tiempo, pero teníamos más cosas terribles que contaros. Pero al final el feminismo es muy positivo. Las feministas somos las más positivas, somos las más optimistas de todas, somos las utópicas, somos las que creemos que una sociedad mejor es posible, ¿no? Y por lo tanto, como feministas, somos abolicionistas, porque creemos que la prostitución, todo lo que llaman la industria sexual, es algo que tenemos que abolir. Y no es tan complicado, es simplemente cambiar el paradigma, ¿no? Nosotras siempre explicamos que el abolicionismo parte de un cambio del paradigma social en el que a los hombres no se les pase por la cabeza, como no se nos pasa a las mujeres, comprar el consentimiento de un hombre para que esté con nosotras. Porque, bueno, hoy no lo hemos preguntado, pero ¿cuántas de vosotras estaríais con un hombre que sabéis que no os desea, no quiere estar con vosotras? ¿Alguna vez os lo habéis planteado? ¿Sí o no? Pues es tan sencillo como eso. ¿Por qué los hombres quieren estar con mujeres que no les desean? Porque su deseo sexual no está en base del deseo del que tienen al lado, como el nuestro. Y al final de todo lo que estamos hablando es de que realmente sí que hay una guerra. Sí que hay una guerra. Y la guerra se libra en los cuerpos de las mujeres, en nuestros cuerpos. Por lo tanto, el abolicionismo, siempre nos gusta recordar que la ley abolicionista sueca, en sus orígenes, se llamó Ley de Paz para las Mujeres.
Porque eso es realmente lo que estamos buscando. Estamos buscando paz, estamos buscando la utopía, estamos buscando el hacer del mundo un lugar mejor. Y lee la cita que te gusta. Venga, güey. Si no habéis leído El sello y la mercancía, ya estáis tardando en comprarlo. Tenéis nuestro libro también allá afuera por si queréis comprarlo. Pero Kasia X. Ekman, que es una activista sueca, de estos países en los que eso es imposible, estáis locas, no podéis conseguir el abolicionismo, bueno, pues hay que caminarlo. Necesitamos tiempo y dotación presupuestaria, voluntad política y un cambio de paradigma, como decía Teresa. Básicamente entender que las mujeres que están ahí son víctimas, no están porque quieren, y entender que los hombres no tienen derecho a comprar a las mujeres. Y fijaros, cuando recibimos tantos ataques, las abolicionistas simplemente por cuestionar que la prostitución se acabará el día que como sociedad decidamos que se acabe, porque no se construyeron, no se crearon las montañas, los ríos, y la prostitución, por mucho que digan que la prostitución va a existir siempre. Lo cierto es, ¿qué pasaría? Vamos a pensarlo por un solo minuto, ¿qué pasaría si aboliéramos la prostitución? Y cuando decimos la prostitución podéis también poner ahí pornografía, vientres de alquiler. Dice Kasia, lo importante es mantenernos firmes, porque las personas pro-prostitución saben que tenemos razón. Comprendí eso cuando llegué a la conclusión de que si desaparece la prostitución, nada malo va a pasar. La felicidad no desaparecerá del mundo, ni el sexo, ni la libertad desaparecerán del mundo. Solo un montón de violencia, un montón de tristeza, desigualdad, mentiras, decepción y miedo. Nos echan de la cárcel a las 10, creo. Entonces, nos gustaría mucho si hay preguntas o si queréis comentar algo, contarnos algo, pues que lo hagáis. Nosotras encantadas. Creo que hay un micro. Ah, vale. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Todas a la vez, ¿no? Hola, buenas tardes. Fai unha semana aproximadamente li un artigo que se titula Sexo y empatía, las bases éticas del follar. Un artigo do 2008 de Beatriz Jiménez, que lo recomendo por si o queredes ler. Vale. Entón, aí faise unha pregunta que é que como se deconstruye a sexualidade masculina hexemónica. Se vosoutras estiverais agora mesmo na política actual, poderades lexislar cales serían as 3 accións principais que levaríades a cabo para intentar esta deconstrucción masculina hexemónica. ¿Solo 3 podemos? Venga, pues 1:30 cada una. Venga, dale. Yo, sinceramente, creo que es básico que los hombres sepan que las mujeres no estamos en venta. O sea, creo que eso es básico para que empiecen a deconstruirse, porque al final la política, las leyes, están legitimando la prostitución, están legitimando que el deseo de los hombres prima. ¿De acuerdo? Entonces para mí, una de las medidas principales sería abolir la prostitución. Ahora, dentro de abolir la prostitución hay muchas medidas, porque abolir la prostitución no es hacer así, una varita mágica y vamos a abolir la prostitución. No, hay un camino muy largo para abolir la prostitución. Pero creo que una de las cosas importantes sería esa, ¿no? Precisamente lo que venimos hablando, de que los hombres no se crean con derecho a comprar a las mujeres, que los hombres tengan en cuenta nuestro deseo, la empatía, precisamente. Que los hombres no nos vean como cachos de carne andantes, porque eso nos afecta a todas. Y al tema de la deconstrucción, etcétera, yo creo que hay cosas que no tienen arreglo, que no tienen solución. Bueno, cosas no, gente. Gente que no tiene arreglo, y lo siento, es así. Yo lo que creo que tenemos que... Sí, es un mensaje esperanzador, etcétera, pero creo que tenemos que ir desde la educación, desde educar a las niñas y a los niños, a las jóvenes, a los jóvenes. Ahí sí podemos hacer mucho camino por delante, pero creo que un hombre que es putero, que es yonki del porno, etcétera, pensar que lo podemos deconstruir, creo que es un gasto de energía
considerable y yo no tengo la respuesta. Lo que sí que tengo claro es que desde luego tendría muy claro lo que a nivel legislativo le tendríamos que decir a ese señor, como han hecho en Suecia, como han hecho en tantos países, que es muy sencillo. Las mujeres no están en venta. Tan sencillo como eso. Luego, medidas abolicionistas, podemos hablar de muchas cosas que están en la agenda del feminismo y que son básicas y que esperamos, por cierto, y aquí lo lanzamos, que este gobierno progresista y feminista las lleve a cabo. A ver si es verdad. O sea, la agenda es muy clara, ¿eh? O sea, vamos, tanto Beatriz Jimeno como Amelia Valcárcel como Rosa Cobo, como tantas compañeras, han teorizado muchísimo sobre la prostitución y el patriarcado y el capitalismo y cómo poder caminar hacia abolirlo. El único debate para nosotras en la prostitución sería ese, precisamente, cómo abolirlo aquí, con las particularidades de España. Vamos a debatir, si queréis, cómo lo abolimos. Pero no sé si hay que abolirlo, porque hay que abolirlo. Para nosotras es evidente que hay que cambiar ese paradigma. Desde luego hay que tocar la pornografía, el acceso de los menores a la pornografía. Hay que tocarlo, no es que hay que tocarlo, es que hay que abolirlo. Hay que proteger a la infancia y a la vez dotar de educación sexoafectiva con perspectiva feminista a todos las y los niños de este país. Eso sería una medida para mí no necesaria. Llegamos tarde ya, estamos llegando tarde. Y luego para mí, sinceramente, creo que también sería muy importante que revisáramos los currículums de este país, los currículums escolares. Sería muy importante. Y de verdad, no se puede dar educación en perspectiva feminista en un test para jueces, en un test para fiscales. Eso no es verdad. No es verdad que se haya implantado realmente la ley contra la violencia de género que tenemos. No es verdad, no es cierto que tengamos en las instituciones gente con perspectiva feminista. No es cierto. Y eso es primordial. Es primordial que no existan más jueces Holgorio. Es primordial que en sede judicial no se escuche la vida posterior de una víctima de violación, que no se cuestione a las mujeres. Es primordial. Creo que tenemos que tocar a las instituciones. Creo que es verdad que en España no se ha hecho una limpieza democrática. Y creo que es tarea y tiempo de hacerla. Ya hemos dicho 3, qué buenas somos. Ay, bueno, voy a aprovechar ya para decir una cosa. Como estamos hablando de masculinidad hegemónica, masculinidad tóxica, hace tiempo que venimos pensando, ¿no?, si realmente es necesario decir masculinidad tóxica o masculinidad hegemónica y no es reiterativo, ¿no? Al final, la masculinidad, como la feminidad, es un constructo social que, por cierto, nosotras también queremos abolir, ¿no? Porque ya pues vamos a hablar de todo, ¿no? Ya queremos abolir el género. Entonces, por lo tanto, hablar de masculinidad o de nueva masculinidad, a mí sinceramente me parece que desde luego no es un acierto. Y lo siento por el profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Marín, que es colega nuestro, y tiene un libro que se llama Nuevas masculinidades, que está, la verdad, francamente bien. Pero es cierto que el término, desde el feminismo radical, no se sostiene. Masculinidad, no gracias. Feminidad, no gracias. No gracias. Lo digo porque ya que ha salido el tema de la masculinidad, no gracias. Pues, lo suelto. ¿No hay más preguntas? Sí, allí al fondo. Y si queréis con esta terminamos. Aquí hay otra, perdón. Vale, pues 2 más y ya. Si queréis alguna que os firmemos el libro, pues estamos. Pues nada, quería ahondar un poquito en el concepto de individualismo y de colectivismo que habéis hecho antes. Porque desde individualismo y colectivismo, en cuanto a la lucha feminista. Decíais que no hay lucha feminista, o al menos eso yo saco en claro de vuestras palabras, que si no es colectiva. Y yo, desde mi ignorancia, creo que eso es una pequeña trampa, una pequeña perversión del lenguaje, porque no podemos decir que todos como sociedad tenemos una responsabilidad cuando vemos un ataque machista. A lo mejor escuchamos a nuestra vecina gritando, escuchamos azotes, escuchamos cosas que, pues francamente, se podría decir
no, yo no me voy a meter, ¿no? Porque son cosas de mis vecinos, ¿y por qué me voy a meter en su vida? No podemos decir que tenemos una responsabilidad individual y luego decir que no hay lucha si no es feminista colectivamente. Os entiendo, os entiendo, pero ¿no creéis que a lo mejor dicho así, para una persona que ahora mismo está aquí sin entender mucho los términos, puede ser una perversión del lenguaje? No, porque nadie ha hablado de responsabilidades colectivas. Hemos hablado de liberación colectiva. Las responsabilidades, claro que siempre son individuales. En los jueces, en los juzgados, es a título individual siempre. La responsabilidad de los hechos de cada uno y de lo que uno hace es individual. De lo que estamos hablando es de que el feminismo es una lucha colectiva y de que las cosas que hacemos no podemos ponerles la etiqueta feminista si solo sirven para ti mismo. Porque si no conoces a nadie más a quien esa medida le vaya a afectar, sino a ti, porque eres una minoría. Entonces, que si tengo derecho a reclamar algo individualmente, aunque la lucha sea colectiva, cuando solamente me afecta a mí, porque formo parte de una minoría. Estoy hablando de gente racializada, estoy hablando de hijas de madre soltera, como es mi caso, estoy hablando de mujeres musulmanas feministas con hijab. Pero eso no es una. ¿Dónde está el individuo ahí? Cuando una mujer no encuentra a alguien con quien referenciarse porque no somos iguales, ese problema se ve a pie de calle. ¿Que no somos iguales? No, me refiero, si tú en tu entorno cercano no ves a una mujer que esté pasando exactamente por lo mismo, tú piensas que eres un individuo. Pues de eso precisamente hemos estado hablando toda la charla, de precisamente entender o pensar que lo que nos está pasando nos ocurre solo a nosotras. El feminismo te enseña que no. Y de esa manera te libera porque no es solo tu responsabilidad. Perdona, hay una frase, lo que pasa que no recuerdo si es de Amelia Valcárcel, perdonadme, o de Celia Amorós, no lo sé, o quizás es de otra, no lo sé, lo siento, pero que dice el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. O sea, creo que eso... Porque sus años, voy a lo que decía antes, creo que sus años daba error, daba equívoco. Pues yo no sé dónde está el equívoco. Pero ponme un ejemplo, porfa, ponme un ejemplo. Por ejemplo, pues yo que sé, veo a una niña que es trans. Imagínate que yo soy una niña de 6 años trans y estoy aquí y pienso que estoy sola, ¿no? Y pienso que a lo mejor no es mi lucha porque no referencia a nadie dentro de un colectivo. Es decir, hay gente que se siente fuera del colectivo porque piensa que no está dentro. Pero a ver, una cosa, cuando estamos hablando de la lucha colectiva estamos hablando de una acción o de un lugar de opresión o discriminación. El ser no es un lugar ni una acción. O sea, no entiendo dónde vas porque el hecho... No, pero sí que estás filosofando realmente. Pero es que nosotras hemos expresado exactamente lo mismo que la frase. Vale, no pasa nada, de verdad, siento mucho. No, es que de verdad que no te entiendo. Es que entiendo realmente tu respuesta, no pasa nada. Entiendo tu respuesta perfectamente y os había entendido a Bueno, vosotras. si quieres ahora hablamos sin micro, que es que no oigo nada con el reverb de la sala de TV. Lo siento, muchas gracias. Ahora lo hablamos después, más tranquilamente. No, es que se va, por eso dice que... Ah, que se va, es que no oigo nada. ¿Falta una pregunta por aquí? Sí. No, que viene el micro. Aquí. Una cosa que sí que se me ha quedado de lo que has dicho, el tema de que el empoderamiento puede ser desde lo individual, es que quizás eso es lo que nos ha entendido, quizás de lo que estabas hablando. El empoderamiento es siempre colectivo porque siempre parte de un grupo desfavorecido que quiere mejorar sus condiciones y de ahí parte la palabra empoderamiento, es decir, que ese grupo oprimido, ese grupo discriminado, empiece a tener poder, a tener capacidad de decisión, por eso parte de lo colectivo, aunque individualmente, claro, una mujer negra se puede empoderar llevando su pelo afro y reivindicando que quiere llevar su pelo, etc. ¿Pero por qué? Porque colectivamente su pelo, su identidad, el ser mujer negra, etc., por ser mujer negra ha sufrido una opresión y que ella reivindique su pelo afro y su identidad, etcétera, va a hacer que todas las mujeres se beneficien de ese acto que individualmente ella está llevando a cabo. ¿Se entiende mejor? Creo que al principio,
antes de empezar la entrevista, o sea, digo, mientras estabais dando la entrevista decíais algo sobre la cuarta ola y que siempre que ocurre una ola hay una respuesta del machismo, ¿no? Y a ello entra mucho el neoliberalismo y tal, y cómo el patriarcado se renueva. Y querría preguntaros si ese ataque sería lo que hoy conocemos como la teoría queer. Es decir, lo de el individualismo de yo me puedo levantar una mañana y decir, pues fíjate tú que hoy me siento un piloto de combate, por así decirlo. Quiero decir, porque creo que lo explicó, no la llegué a ver, una de las entrevistas o lo que dijo Irene como feminista, de igualdad y feminismo y tal, en el que no llegó a definir a la mujer, no llegó a definir lo que nos hace mujeres. Es decir, ¿cómo es lo que nos hace mujeres? Si nos hace perder, no sé si me explico bien. Sí, el tema es que, perdón, y no es, esto es un melón que acabas de abrir, bastante interesante, pero has juntado dos cosas que me parecen importantes de rescatar. Una pregunta que tú estás lanzando ahí, aunque tú te estás contestando, porque sé perfectamente que te estás contestando, lo que pasa es que quieres ponerlo sobre la mesa y me parece muy inteligente, muy valiente y me parece muy bien y nos estamos dispuestas a entrar, lo que pasa es que hay poco tiempo, que es el tema de si la teoría queer es una teoría feminista. La teoría queer no es una teoría feminista, la teoría queer es una teoría de las identidades y del deseo, no tiene nada que ver con la teoría feminista. No tenemos mucho tiempo para entrar. Precisamente por lo que estábamos hablando, porque la teoría feminista es una teoría política, que habla de lo colectivo, no de ninguna identidad. Claro, el problema es cuando se pierde esa imagen de lo personal es político, es obvio. Todo lo que nos rodea es política. Claro. Entonces, cuando se pierde esa imagen de tengo estas ciertas características, soy una mujer. ¿Qué me hace distinta entonces de una persona, un hombre biológicamente, que de repente la legalidad le permite, porque es que se lo permite, en 2 días decir, ahora soy una mujer? Bueno, eso actualmente en otros países sí, pero en España no pasa. ¿De acuerdo? Y aquí estamos las feministas para parar todas esas propuestas que nos parecen, que nos invisibilizan, que de nuevo nos hacen, bueno, pues eso, lo que tú has comentado, que nos definen en base a lo que ellos piensan, que invaden nuestros espacios, etc. Ahí estaremos las feministas de frente y de hecho ya estamos. O sea, el feminismo tiene, afortunadamente en nuestro país, tiene un corpus teórico muy claro, tiene unas personas muy valientes al frente del movimiento feminista que saben y conocen muy bien la teoría feminista, gente que está haciendo leyes y que son feministas. O sea, quiero decir, tenemos herramientas para combatir eso. Sí que es cierto que el discurso queer está calando mucho y está calando incluso en personas que creen que son feministas o que se dicen feministas, etc. ¿Por qué? Pues porque realmente hay muchas personas que dicen que son feministas pero no saben nada sobre feminismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay algo básico en el feminismo que es saber la diferencia entre sexo y género. Y partiendo de esa base podemos politizar lo que queráis, pero tenemos que tener muy claro que el sexo es el sexo biológico y el género es un constructo social impuesto, no es una identidad, es un constructo social. Desde la perspectiva feminista es así. Nosotras hablamos desde la perspectiva feminista. Están poniendo la gente cara de... Claro, pero es que esto es como abrir ahora la caja de Pandora. Sí. Mira, yo solamente quiero decir una cosa sobre lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante. ¿Creéis que la teoría queer es esta contrarreacción? Es una de las contrarreacciones, porque a las mujeres nunca se nos ha puesto las cositas fáciles. Si tuviéramos solo una, ay amiga, pero ahí tenemos a Vox, ahí tenemos a la ultraderecha a las puertas, ahí tenemos los medios aparentemente neutrales como YouTube y otras plataformas censurando el discurso feminista y aupando el machista y la misoginia y todo. O sea, tenemos un montón de frentes abiertos porque estamos tocando el corazón del patriarcado. Estamos tocándolo y estamos diciendo que hasta aquí. Y estamos molestando y por eso se molestan. Pero hay un proceso que nos pertenece y del que nos tenemos que hacer responsables,
que es llevar adelante nuestra lucha, y hay otra parte que tienen que hacer los hombres, que es la suya. Y son ellos los que tienen que salir a las calles y decir, no, mira, perdona, eso no es ser hombre. A mí no me representa este tipo de masculinidad. Eso no es ser hombre. Yo querría que hubieran salido con el juez Holgorio a decirle, no, 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 los hombres no tratamos a las mujeres inertes como receptáculos. Eso es una lucha que tienen que hacer ellos, no nos corresponde a nosotras. Y hasta que no lo hagan, malamente vamos. Y luego está lo queer, que si quieres en unas cañas, porque es que media hora al menos, Perdón, media hora. Una cosa, yo creo que es responsabilidad de todas nosotras feministas hincar codos, leer teoría feminista, saber de lo que estamos hablando y defenderlo con tesón y defenderlo sin miedo, porque, lo vuelvo a decir, el feminismo es sentido común, es lógica. Entonces, lo queer es muy fácil de desarmar, de desarticular, porque no se sostiene en nada realmente que se pueda afirmar, que se pueda sostener en una conversación con alguien que sabe de lo que está hablando. Pero por lo tanto, sí que parte de algo que precisamente las... Claro, pero ¿sabéis por qué en realidad sí que tiene un eco muy rápido? Porque sí que parte de algo que es real y que las feministas llevan poniendo sobre la mesa durante muchísimo tiempo, los malestares del género, el que no cabemos en una cajita así de pequeña y en otra cajita así de pequeña, rosa y azul. Eso es verdad. Es que las identidades, claro que hay tantas identidades como personas, pero no géneros. Claro que cada uno es como debe ser y tenemos que respetar que cada uno se exprese de todas las maneras que le dé la gana. Pero eso lleva diciendo el feminismo radical desde el comienzo de los tiempos, que un niño con una falda es un niño con una falda, no es una niña. Es un niño que tiene toda la libertad de ponerse lo que le dé la gana. Y ya está. Pero es verdad que parte de un malestar cultural, que es el género. Y son maneras diferentes, por no decir antagónicas, uno abrazándolo y el otro, el feminismo, rechazando que los géneros sean algo nuestro. Son construcciones que nos constriñen y que hay que romper, tanto la masculina como la femenina. No ponernos 27.585 etiquetas,